Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva conferencia dentro de las jornadas de Historia Militar Online que está desarrollando la Asociación Ares de Reservistas Españoles con motivo del Día del Reservista, que como saben pues fue el pasado día 2 de mayo. Hoy vamos a hablar de una tragedia que tuvo lugar durante nuestra guerra civil, prácticamente ya al final, que fue el hundimiento del Castillo de Olite. El Castillo de Olite era un transporte de tropas del bando nacional que bueno, pues por las circunstancias que conoceremos intentó internarse en Cartagena y fue batido por las baterías de costa que, como saben, pues protegen la ciudad. Y para contarnos esa historia tenemos con nosotros a Luis Miguel Pérez Adán, que aparte de ser buen amigo mío, pues es licenciado en Geografía e Historia. Además es cronista oficial de la ciudad de Cartagena y académico correspondiente de la Real Academia Alfonso X el Sabio de Murcia. Trabaja como técnico en el Archivo Municipal del Ayuntamiento de Cartagena, es profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena y en la Universidad de Mayores. También es fundador del Instituto Cartagenero de Investigaciones Históricas y es autor de numerosos artículos, comunicaciones, conferenciante, desarrollador. Bueno, es un todoterreno de la historia, sobre todo de la historia de Cartagena. Y bueno, pues ha escrito unos cuantos libros, uno de ellos en concreto sobre el tema que nos va a traer hoy. Y bueno, luego en su faceta militar pues es teniente reservista del Ejército de Tierra y está destinado en el Museo Militar de Cartagena, que si no lo conocen, junto con el Museo Naval, pues son dos sitios que no se puede uno perder a los que nos gusta la historia militar. Y ya sin más, pues le dejo la palabra a Luis Miguel y todo tuyo. Buenas tardes a todos. En primer lugar, pues agradecer a Ares la oportunidad y la invitación que me hace para poder participar en una de estas interesantísimas conferencias que se han organizado para este año desde la Asociación de Reservistas Españoles. Efectivamente, como ha dicho Jorge, vamos a hablar de un hecho histórico importante en la ciudad de Cartagena, el hundimiento del Castillo Olite, del cual pues yo pude realizar un libro en el año 2004, el hundimiento del Castillo Olite, la mayor tragedia naval de la Guerra Civil Española, que fue fruto de una investigación realizada a lo largo de muchos años y que se vio complementado años después, en el año 2009, con un maravilloso documental que se puede ver actualmente a través de Internet en la página web de la Fundación Integra de la Región de Murcia. Es un largometraje animado, pero que cuenta con los aportes y testimonios de muchos de los que participaron, de los que quedaban vivos en ese momento, ya no queda desgraciadamente ninguno vivo, y que nos pudieron contar y relatar la historia de este suceso, ¿no? Del hundimiento del Castillo Olite, que va íntimamente unido con otro hecho importante, que es la expedición sobre Cartagena. Todo ocurre en marzo del 39, a pocos días de terminar la guerra, y que vuelven otra vez a poner en el plano de la guerra civil a la ciudad de Cartagena, que si en el inicio había sido fundamental, porque al no sumarse la base naval de Cartagena a la sublevación del 18 de julio, como pasó en Cádiz y en el Ferrol, pues esto supuso que la República pudiera tener casi intacta la flota en su bando y luego en el propio desarrollo de la guerra civil, porque Cartagena se convierte en el puerto de entrada de todo el material bélico que la Unión Soviética fundamentalmente provee al gobierno de la República, lo que hace posible que Madrid pueda resistir, y al mismo tiempo la ciudad sufrirá numerosos bombardeos por la aviación alemana e italiana por ese mismo hecho, para intentar interferir en esa llegada de material bélico. Y al final de la guerra, que es en el que vamos a hablar, también es un hecho determinante,
pues los sucesos de marzo del 39 en Cartagena, que van a dar el golpe definitivo al final de la guerra y que ahora intentaremos descifrar en las claves fundamentales con un aspecto muy peculiar, por lo desgraciado que fue el hundimiento de un barco, un vapor de transporte de tropas del Castillo Lite, que supuso la mayor tragedia naval de toda la guerra civil, incluso de todas las costas españolas, porque murieron más de 1.500 personas en ese trágico hundimiento. Bien, mi pretensión en esta exposición es también poder recuperar parte de la memoria histórica, facilitando la libertad de interpretar a partir del pluralismo lo que fue nuestra historia, acercándonos al conocimiento de los hechos desde la vertiente de una reconstrucción objetiva, fruto de la investigación. Los hechos que debemos analizar ahora se desarrollan en muy pocos días. El 4 de marzo se produce el intento de insurrección de Cartagena. Al día siguiente la flota abandona la base rumbo a Bizerta. Por la noche, en la madrugada del 5 al 6 de marzo, se constituye en Madrid el Consejo Nacional de Defensa y el 7 de marzo se produce el hundimiento del Castillo Lite, que, como he dicho, considerada la mayor tragedia naval de toda la guerra. Se trata de episodios muy debatidos en la extensa bibliografía de esta guerra. Por lo general, siempre tributaria de testimonios autoexculpativos y acusativos, pero responden a mi juicio las verdaderas razones causantes de estos sucesos no fueron otros que la improvisación, la desorientación y la desmoralización reinante en aquellos momentos entre los bandos enfrentados. Y eso es lo que por donde vamos a empezar. Vamos a hablar de la improvisación por parte de los sublevados y por parte del mando que dirige las fuerzas nacionales. Siempre diré fuerzas nacionales porque ellos se autodenominan también como fuerzas nacionales, que son enviadas en apoyo de los que se habían sublevado en Cartagena, que no es otro que Franco, su cuartel general, que son los verdaderos responsables del fracaso de la llamada en los archivos militares, que es así como se denomina, expedición sobre Cartagena, y de la masacre que se producirá con el hundimiento del Lite y que luego comentaremos. También va a haber una desorientación del gobierno republicano que no pudo evitar que se produjera un golpe de Estado en contra suya y en el caso concreto de Cartagena actuó torpemente a la hora de organizar primero el cambio de mando de la base y segundo no coordinó de manera eficaz la acción de la 206 Brigada Mixta para asegurar a tiempo el dominio de la ciudad y hacer fracasar cualquier intento de sublevación. Y tercero, la desmoralización de las fuerzas republicanas con el cambio de actitud de gobernantes y mandos después de la caída de Cataluña, representado en Cartagena por los jefes de la flota republicana que solo esperaban el desenlace final de la guerra de la forma que fuera, propiciando, como sí sucedió, la huida de la misma a un puerto extranjero, abortando con ello la última capacidad de resistencia propuesta por el presidente Negrín en la conocida reunión de los Llanos. Antes de continuar, creo necesario hacer un balance de fuerzas existentes entre los dos bandos en marzo del 39, porque si es cierto que la guerra estaba prácticamente perdida para el bando republicano, si analizamos las cifras podemos comprobar una real superioridad del llamado bando nacional sobre el republicano, pero no tan determinante como cabría pensarse. La capacidad operativa del ejército republicano concentrado en la zona centro-suroeste, que era lo que quedaba después de la caída de Cataluña, es decir, un triángulo formado entre Madrid, Valencia y Cartagena, todavía le daba a este un cierto margen de maniobra. Por supuesto que no era suficiente para cambiar el rumbo de la guerra, con una utópica victoria, pero sí para alargarla el tiempo necesario y hacerla coincidir con el inicio de la ya anunciada Segunda Guerra Mundial. Esta era la estrategia de Negrín. Y para ello el mantenimiento operativo de la base naval y de la flota en Cartagena era algo totalmente imprescindible. Si observamos los efectivos disponibles en la zona republicana en aquellos momentos, nos encontramos con unas fuerzas operativas compuestas por más de 800.000 hombres en el grupo de ejército de la región central, encuadrado en 16 cuerpos de ejército, formado por 50 divisiones, 140 brigadas mixtas, 500 carros de combate, 1 millar de piezas de artillería y más de 300 aviones. Son tropas, por parte de la República, en su mayor parte bien pertrechadas en armamento, con un alto grado de organización, pues lo habían adquirido en los casi 4 años de guerra, aunque muy debilitadas en cuanto a munición y abastecimiento de carburante. Al conjunto de esta fuerza había que añadir algo determinante, que es la escuadra.
situada en la base naval de Cartagena, que era netamente superior a la de Franco. Pero toda esta capacidad de este ejército parecía estar contrarrestada por la depresión moral que reinaba en el ambiente y las continuas luchas internas entre las distintas ideologías que la sustentaban, algo que no era solo propio del final de la guerra, sino que había sido una constante a lo largo de los otros años. Enfrente se encontraba 1.200.000 hombres al mando de Franco, divididos en los ejércitos de Levante, Centro y Sur, articulados en 60 divisiones con 13.000 ametralladoras, 7.600 morteros, 650 carros, muchos de ellos tomados al enemigo, 3.244 piezas de artillería. La aviación contaba con 469 aviones, con toda la ayuda de la aviación legionaria italiana y de la Legión Cóndor, y la escuadra con 3 cruceros, hay que decir que eran pocos, pero eran los más modernos, y 5 destructores con unidades principales y también con la ayuda de los submarinos italianos. Bien, en la reunión del 16 de febrero del 39 en Los Llanos, en Albacete, en la hacienda de los marqueses de Larios, se hace muy patente la divergencia entre el presidente Negrín y los militares que asisten a la misma, al proponer un esfuerzo supremo para prolongar unos 6 meses más la guerra y empalmar así con la guerra mundial. Toda esta numantina resistencia tiene como último reducto Cartagena. Para ello se desarrolla un plan de defensa en torno a la base con varias líneas fortificadas, escalonadas, con la línea final en Águilas, y Torrevieja para cubrir varias líneas fortificadas y cubrir, quiero decir, el fin de los accesos a Cartagena como una posición final, garantizando la evacuación en caso necesario y contando con el apoyo de la escuadra. En este plano que vemos en la diapositiva se ve claramente cuál era esa línea defensiva, ¿no? Una línea defensiva que iba desde Guardamar del Segura hasta prácticamente la zona de Águila. Y sobre esta línea se estaba atrincherando y se estaban construyendo una especie de línea Maginot como último reducto de defensa para proteger lo más importante, que era la base naval de Cartagena, en donde Negrín quería atrincherarse con el gobierno de la República, esperando que se iniciase la Segunda Guerra Mundial. De esta línea todavía hoy día podemos encontrar algunos búnkers que se realizaron y que todavía siguen en pie, como estos 2 búnkers que todavía existen en la carretera que va de Cartagena a Lama de Murcia, y también existen este tipo de fortificaciones en el puerto de la Cadena entre las ciudades de Murcia y Cartagena. Como digo, todo este plan no pudo ejecutarse por la oposición presentada por los disidentes a la dicha reunión, sobre todo el general García Bernal, jefe de la base naval de Cartagena, y muy contundentemente por el almirante Buiza, quien lanzó la amenaza de abandonar con la flota las aguas españolas si no se emprendían inmediatamente negociaciones de paz. No querían que se alargase la guerra como quería Negrín. Pero es finalmente el coronel Casado, el jefe del ejército del centro, con quien más oposición encuentra Negrín. Ambos conocen perfectamente cuáles son las intenciones de cada uno y tratarán por todos los medios de que el otro no consiga sus objetivos. Hay un hecho trascendental en esos momentos, independientemente de lo que pase en Madrid con Casado y con su conspiración para apartar a los comunistas y poder negociar la paz con Franco, que es el control de la flota. Y Negrín lo sabía. Entonces envía a 3 de sus ministros en un desesperado intento de lograr pues, la adhesión de la escuadra a las intenciones que tenía el presidente. Al mismo tiempo decreta el nombramiento de un nuevo jefe de la base en Cartagena en la persona de Francisco Galán, que es este que aparece su foto en la diapositiva, que era un hombre suficientemente conocido, perteneciente al Partido Comunista, y esto, la verdad, para muchos fue interpretado como un auténtico autogolpe del Estado propio del presidente de gobierno Negrín para favorecer a los comunistas, algo que no sentó nada bien en muchas de las organizaciones y del gobierno propio de la República. Tras el nombramiento de Galán como nuevo jefe de la base naval de Cartagena, empieza el caos a reinar en toda la ciudad. Los anticomunistas se amotinan y la quinta columna hace su aparición. Es lo que podríamos denominar o llamar
la sublevación de Cartagena, que no es una, van a ser varias. Pero bueno, vamos a empezar por orden. Pero antes de continuar, quisiera marcar el desarrollo de mi exposición en base a lo siguiente. 4 días, porque todo ocurre en 4 días. 4 operaciones que se simultanean y se interrelacionan y que se señalan en el devenir de los acontecimientos. Y así aparece el 4 de marzo la sublevación de Cartagena a favor del bando nacional, el 5 de marzo la salida de la flota republicana de Cartagena, el 6 de marzo la expedición sobre Cartagena del Ejército Nacional y el 7 de marzo la intervención de la 206 Brigada Mixta Republicana para recuperar dominio de la base y de Cartagena y el hundimiento del Castillo Olímpico. Son sucesos que no están aislados uno del otro, aunque por razones de tiempo esta tarde los analizaremos no en su totalidad, sino separadamente y enmarcados en un solo lugar que no es otro que la propia ciudad de Cartagena. La cronología de los sucesos de marzo del 39 en Cartagena, y vamos a comenzar por el 4 de marzo, cuando se produce esa sublevación de Cartagena a favor del bando nacional. Este autogolpe de Negrín y los comunistas, definido así por algunos especialistas, pues va a provocar, al nombramiento de Galán, como hemos dicho anteriormente, va a provocar el pronunciamiento militar en la zona republicana que comienza con la rebelión en Cartagena ese mismo día 4 de marzo. Los 2 principales mandos directos de las fuerzas de la ciudad, uno era el coronel Gerardo Armentia Palacio, que era el jefe del regimiento de artillería de costa número 3, y el almirante Buiza, al mando de la flota republicana, se posiciona a favor del rechazo del nombramiento de Galán como nuevo jefe de la base. Reunidos en el edificio de la jefatura de la base, no aceptan la orden del presidente de nombrar a Galán como jefe de la base y están dispuestos a impedirlo incluso por la fuerza. Son de la misma opinión el jefe del Estado Mayor mixto, Vicente Ramírez, que es este que tenemos a la derecha, el jefe del Estado Mayor de la base, Fernando Oliva, y el teniente coronel de artillería, Arturo Spa, y el ingeniero de caminos también de este Spa, el ingeniero de caminos, Rafael de la Cerda, entre otros. Son todos ellos elementos que son ya afines a la quinta columna y que ya conspiraban activamente desde hacía meses en Cartagena. A este último se le encarga al ingeniero Rafael de la Cerda que convenza al general Bernal, jefe actual de la base, para que tome el mando de esa sublevación, a lo que se opuso el general Bernal, manifestando que tenía conocimiento que una brigada venía sobre Cartagena a apoyar el nombramiento de Galán y otra estaba ya en Murcia, por lo que se mostraba contrario a cualquier enfrentamiento con derramamiento de sangre e inútil resistencia con los pocos medios que contaba, y consideraba que estaba ya relevado del mando de la base y prefirió posicionarse al margen de los acontecimientos. Como vemos, la situación empieza a ser muy complicada, nadie quiere dar un paso porque todo el mundo no sabe lo que realmente puede ocurrir en cualquier momento. Negrín presagiaba que Galán tendría dificultades para obtener el mando de la base en su relevo y había dado instrucciones a la 206 Brigada de marchar a Cartagena en apoyo de este último, advirtiendo que no se usara violencia alguna y se evitara cualquier derramamiento de sangre a no ser inevitable. Hacia las 3 de la tarde se produce el encuentro del coronel Galán, que venía a tomar el mando, y el mayor Precioso, Artemio Precioso, que es este que tenemos aquí, que ya se encontraba en Murcia con la 206 Brigada. En este encuentro Galán ordena al jefe de la 206 Brigada y al comisario reunirse con él al anochecer de ese mismo día en la propia base naval, pero lo dejan ir solo para convencer sin violencia a los que se oponían a su nombramiento. Hacia las 9 de la noche el coronel Galán toma posesión sin resistencia aparente de su nuevo cargo y una vez que logra el apoyo de los que inicialmente lo rechazaban, pero no estaban posicionados a favor de Franco. Pocas horas después Galán es detenido por los que sí querían una sublevación y estaban a favor de Franco al grito de ¡Viva Franco y arriba España! Quieren dar un golpe y poner a la base a disposición del gobierno de Burgos. Es decir, tenemos que a Galán se le opone
los republicanos que habían en Cartagena y también los que querían sublevarse en favor de Franco y que Cartagena pasara y se cambiara de bando. Nos encontramos con dos oposiciones al nombramiento de Galán. Hacia las 11 de la noche, una patrulla de la guarnición sublevada en Cartagena detiene en la salida de la base naval al jefe y al comisario de la 206 Brigada que espera órdenes de Galán, dejando a esta momentáneamente sin capacidad de maniobrar y abortar cualquier intento de sublevación. Y esto es importante, porque si la 206 Brigada hubiese actuado en un primer momento, no se hubiese iniciado ningún movimiento de sublevación, ni por los que estaban a favor de Franco, ni por los republicanos que estaban en contra de los comunistas. A esa hora, la mayoría de los jefes militares de la base y de la guarnición de Cartagena están declarados ya opuestos al gobierno del doctor Negrín e inician la toma del control de todas las unidades e instalaciones. Lo que no está claro es todavía quién se va a hacer dueño de la situación. Si los republicanos que están en contra del Negrín y que ya están al habla con Casado en Madrid, o los que quieren que Cartagena se pase al bando nacional y ya se han puesto también al habla con Franco en Burgos. Encabezan la sublevación, como hemos señalado anteriormente, Fernando Oliva, que era el jefe de Estado Mayor de la base, Gerardo Armentia, ahora más inclinado con estos sublevados, había empezado siendo republicano anticomunista, pero ya se había orientado hacia los nacionales, Arturo Spa, jefe segundo, jefe del regimiento de artillería de costa, y el sargento Calixto Molina, que hacía enlace entre los militares y los civiles, falangista y franquista, era un policía municipal, que trabajó y que tenía encomendado desde semanas antes, desde que muchos desilusionados y derrotistas van socavando el espíritu de resistencia, pues que había que acabar pronto con la guerra como fuese. Las figuras más destacadas entre los civiles son el médico odontólogo Antonio Bermejo, Antonio Ramos Carratalá, director de la Caja de Ahorros, José Sánchez Rosique, etcétera, y un largo número de personas de la quinta columna que ya trabajaban en Cartagena desde hacía mucho tiempo. Hay que decir que todos ellos se encontraban en el momento de la rebelión en la cárcel local. Lo que pasa es que serían liberados y todos se concentrarían en el parque de artillería y de allí dirigirían el foco de la rebelión. Como digo, la sublevación ya está en marcha. Galán está detenido y los sublevados que van a tomar la iniciativa van a ser los que quieren que Cartagena cambie de bando y se vaya al bando nacional. Pero se necesita una persona que fuera la cabeza visible del levantamiento. Una persona lo suficientemente importante como para llamar la atención de Franco y que éste solicitara apoyo que era necesario. Por los que se habían sublevado en Cartagena solamente era una punta de lanza para que tropas nacionales intervinieran en Cartagena. Una vez destacado el general Bernal, que como hemos visto se desmarca y sin posibilidad de que carece este tipo de sublevación. Otro al que se le dienta es el almirante Buiza, pero este va por libre y ya solamente queda al coronel Armentia, pero este decide no intervenir, por lo tanto, de momento no hay una cabeza visible entre los sublevados. Hasta que surge la figura del general de la Reserva de Infantería de Marina, el general Barrio Nuevo, y el comandante Lombardero. Ambos se encuentran refugiados en sus retiros del campo de Cartagena y acuden decididamente cuando se produce este movimiento de sublevación y finalmente será este general de Infantería de Marina, Barrio Nuevo, el que se autoproclamará jefe de la sublevación y jefe de Estado Mayor, el comandante Lombardero, y respectivamente harán su papel y se harán con el mando de los insurrectos. Analizando un poco el balance de fuerzas, sobre todo para definir los apoyos y las resistencias que pudieran encontrarse en la sublevación, en un primer momento parecía estar a favor de los sublevados toda la artillería de costa. Eso era importantísimo. La artillería de costa era lo esencial, era lo que determinaba qué bando podría obtener el dominio de la ciudad de Cartagena. Aquí el teniente coronel Spa controla desde su puesto de mando la artillería, mientras que el batallón de retaguardia estaba claramente en contra.
La infantería de marina permanecía indecisa y la escuadra estaba preparada para salir a la mar sin comprometerse con nadie. A las afueras de la ciudad se encontraba, como hemos visto, la 206 Brigada, la que había mandado Negrín para apoyar a Galán, una vez que se incorpora el mayor Artemio Precioso. Y se disponía a actuar siendo esta fuerza la única realmente con capacidad operativa como para dominar la situación. En Cartagena no habían fuerzas suficientes como para poder dominar la situación. Solamente esa brigada que se encontraba ya en las afueras de la ciudad era la capaz de poder controlarlo todo. Había llegado el momento de establecer contacto con el cuartel general de Franco. Los sublevados están sublevados, pero necesitan la ayuda de Franco. Y entonces empiezan a remitirle telegramas dando cuenta de la sublevación y de sus incidencias. Y el transcurso de las próximas horas serán vitales para los sublevados. Se planteaban serias dudas sobre el éxito de la operación, a pesar de tener conocimiento de que Franco ya había ordenado el inicio de la llamada expedición sobre Cartagena porque ya tenía noticia de lo que estaba ocurriendo en la base naval. El tiempo era algo determinante y como veremos a continuación, no jugaba a favor de los sublevados precisamente, porque había mucha improvisación y pensar que las tropas leales de la República que actuaban sobre Cartagena no iban a tener la capacidad operativa fue uno de los mayores errores cometidos por los sublevados que al final fracasaron en hacerse con control de la base porque precisamente esas fuerzas recuperarían a Cartagena en favor del bando republicano. Y llegamos con esto al 5 de marzo. ¿Qué pasa? Hemos visto todo lo que está pasando el 4 de marzo, ya se han sublevado, ya se le ha pedido la ayuda a Franco, y el 5 de marzo, al amanecer del domingo, del día 5, el ambiente en Cartagena estaba caracterizado por la incertidumbre, no se sabía bien lo que iba a ocurrir, y desde el parque de artillería se ordena al teniente coronel Spa, que está en las baterías, que prepare las baterías para romper fuego contra la escuadra si ésta no zarpaba, como ya se le había informado al almirante Buiza en un plazo convenido. El almirante está dudando, no sabe si quedarse en Cartagena, si obedecer a Negrín, si ponerse de acuerdo con Casado, si abandonar la base, y fue determinante que recibiera la amenaza de las baterías de costa de que iban a abrir fuego sobre la flota para que Buiza hiciese o mandase la orden de que la flota abandonase la base naval de Cartagena. La estrategia del almirante Buiza, que ya en víspera del nombramiento de Galán había estrechado los contactos con el grupo conspirador de Madrid, con el coronel Casado y coordinado por Matallana, no era otra que fijar el dispositivo para desencadenar un golpe en el caso de que Negrín no quisiera negociar inmediatamente la paz con Franco. O sea que el almirante Buiza estaba posicionado con los que pensaban que había que negociar la paz con el general Franco. El problema en este momento es que nadie quiere dar el primer paso, tanto en Casado en Madrid como Buiza en Cartagena. Están esperando que alguno se decida a maniobrar para dar el golpe contra el presidente Negrín y que los poderes pasen a la autoridad militar. Se trata de un levantamiento al grito de por España y por la paz. Pero lo que había ocurrido en Cartagena es que había otro levantamiento no previsto bajo la consigna de viva Franco, arriba España, provocando la cautela por parte de todos a la espera de los acontecimientos. Pero volvamos con Buiza, a la flota y al día 5 de marzo en Cartagena. Al enterarse de la detención de Galán, Buiza intentó contactar por teléfono con los captores para obtener noticias sobre él y otros mandos de la base, Ramírez, Ruiz Morel y demás. Al no conseguir hablar con ellos, dispuso que las baterías del Miguel de Cervantes, de ese barco que vemos en la foto, enfilasen las instalaciones de la base y concedió un plazo de 3 minutos para telefonear a los detenidos antes de romper fuego. Fue la única, hay que decirlo, medida enérgica que el almirante tomaría durante todos estos días. Oliva, temeroso de un posible ataque de la flota sobre la ciudad, liberó a los detenidos. Ahora bien, ello no significó el fin de los combates, sino un paso a un nuevo nivel. Como vemos, las cosas están muy confusas y muy complicadas. A medida que la sedición se extendía por la ciudad, la flota absorta en el puerto mantuvo esa actitud de retraimiento. A las 2 de la madrugada, Buiza dispuso que los barcos se preparasen para salir a la mar, insistiendo en su viejo argumento de que la única solución al caótico enfrentamiento desencadenado en Cartagena era la resignación de los poderes del gobierno
ante las autoridades militares para que éstas negociasen directamente el fin de la hostilidad. En torno a las 9:30 de la mañana del día 5, Negrín contactó por teletipo con Galán para que le informase de lo que estaba pasando en Cartagena. Especialmente le interesaba conocer la actitud de la flota. Galán, que aunque había sido liberado, no tenía capacidad alguna en el ejercicio del mando, le dice al presidente el sentir de la flota en los términos ya descritos: salida del puerto, invitación al gobierno a entregar sus poderes a los militares, negociación de la paz y cese de las hostilidades. Resumiendo, nos encontramos esa mañana con dos posibilidades. Por un lado, el ultimátum de los sublevados franquistas que amenazan con abrir fuego desde las baterías contra los barcos si estos no se hacen a la mar en un plazo de 13 minutos, y la amenaza que era técnicamente impracticable, porque las baterías de Spa no podían intentar un ataque eficaz contra los barcos fondeados dentro del puerto, sino por medio de un tiro indirecto de difícil blanco. En cambio, la flota sí tenía a su alcance los focos principales de la insurrección, es decir, Capitanía General, el cuartel de Infantería de Marina y el parque de artillería. Añádese a esto que en esta acción decidida en forma de desembarco podría haber cortado también el movimiento de los sublevados, o sea que si se hubiese decidido que la marinería de la flota republicana hubiese intervenido en la ciudad, hubiesen acabado con la sublevación nacionalista. Pero Buiza y el comisario de la flota, Bruno Alonso, ya habían tomado ya sus propias decisiones, que no era otra que salir cuanto antes del puerto. Sin quererlo, el propio Galán les dio una coartada para justificar su salida, y a bordo del Miguel de Cervantes tuvo lugar una conferencia de urgencia en la que Galán exhibió ese teletipo que le había mandado de Negrín, en el que se instaba a no derramar sangre entre republicanos, y fue ese argumento el que sirvió de justificación para que todos decidiesen que la flota abandonase el puerto. Hay que decir que la flota a las 12:30 del 5 de marzo abandonó el puerto, y a pesar de no tener tiempo para poder describir con más profundidad cómo fue ese abandono de la flota, no quisiera obviar una cuestión importante a mi juicio, que es que una vez que abandona la flota, también se ordenó el regreso de la misma una vez que la 206 Brigada había entrado en Cartagena y había acabado con la sublevación franquista. Para algunos historiadores, la actitud de Buiza está claramente inclinada hacia la traición, porque si es cierto que abandonó la base porque recibió un ultimátum de los sublevados, una vez que estos sublevados ya no están dominando la ciudad de Cartagena, recibe órdenes de regresar, pero no lo hace. No lo hace porque ya ha consensuado con el propio Casado su estrategia de golpe de Estado, y también intervinieron otros factores como la escasez de combustible, evitar un nuevo Cavite, o simplemente era tal la desmoralización generalizada que lo único que quería la gente era huir y que se estableciesen las condiciones para la paz. Sería interesante analizar en profundidad pues la personalidad, la intrahistoria de Miguel Buiza. Quizás nos llevaríamos algunas sorpresas, a la vez que nos ayudaría a explicar algunos de los hechos que hoy día nos resultan bastante difícil de comprender, pero eso sería otro tema para otro tiempo y también para otro lugar. Y llegamos al 6 de marzo. Lo que ahora lo vamos a ver es una serie de fotografías de la llegada de esa flota republicana al puerto tunecino de Bizerta, y son fotografías que nos muestran pues esas dotaciones de todos esos buques que todavía eran muy potentes, que constituían la flota republicana. Hay que decir que fueron muy maltratados por las autoridades francesas. La mayoría de ellos fueron internados en campos de concentración, tuvieron que pasar muchísimas penalidades, casi ninguno de ellos pudo regresar a España, y ya estuvieron en el norte de África pues muchísimo tiempo, y algunos se enrolarían en la Segunda Guerra Mundial, luchando en el bando aliado, y el propio Buiza tuvo una vida también bastante convulsa, incluso acabó siendo capitán de uno de los famosos barcos que llevaron judíos a Palestina, pero como digo, no tenemos tiempo para analizar en profundidad todo este hecho de la salida de la flota republicana y de la actitud del almirante Buiza. Y una vez que ya tenemos el 4 de marzo
la toma de los sublevados de Cartagena el 5 de marzo, la salida de la flota, llegamos al 6 de marzo, la expedición sobre Cartagena del Ejército Nacional. Los sublevados, desde el Parque de Artillería, se ponen en contacto en Burgos con el cuartel general de Franco y le piden al bando nacional que prepare una operativa para poder llegar a Cartagena con fuerza y afiancen el dominio de la ciudad de Cartagena. Fueron, como digo, unos días muy confusos que van desde el 7 al 9. En ellos se intentó por parte del bando nacional un desembarco en Cartagena y a la vista de los resultados tenemos que decir que constituyó un estrepitoso fracaso. Y todo esto va a tener su epicentro en los sucesos del día 6. Franco les resultaba atractiva la idea de tomar Cartagena porque era dar la puntilla final a la guerra con una operación importante de desembarco en una base naval muy bien artillada y era como una especie de fin del conflicto, ¿no? Pero la operación se preparó mal porque estuvo muy improvisada desde el punto de vista militar y concebida con unos grandes errores logísticos y estratégicos, arriesgando innecesariamente barcos y tropas que solo se podrían justificar por la ceguera de un cercano triunfo final sobre el bando republicano que ya estaba tocando a su fin, pero que en ningún caso sería o estaría justificado. Desde la vertiente política, un fracaso difícilmente asumible por el régimen del general Franco, comprometido de explicar y fácil de ocultar y silenciar, que es lo que pasó en toda la historiografía de la Guerra Civil. En lo personal, una auténtica tragedia para los que lo protagonizaron. Este episodio y en particular para el propio Franco, al que sin duda le molestaría el resto de su vida el simple recuerdo de esta fracasada operación en el que él personalmente asumió la dirección desde un principio. Siguiendo la cronología de los acontecimientos, nos encontramos que el día 5 de marzo el cuartel general de Franco se tiene noticias de lo que se está ocurriendo en la base naval de Cartagena y como respuesta a las reiteradas peticiones de intervención por parte de aquellos que habían sublevado la plaza, Franco toma la decisión de ordenar un desembarco de tropas sobre Cartagena en compañía de algunos oficiales de su Estado Mayor y en especial del almirante Cervera. Prepararon y se pusieron a preparar pues, todo ese dispositivo necesario para realizar la operación. Yo cuando estuve investigando para hacer el libro sobre el hundimiento del Castillo Lite, encontré toda esa documentación en el archivo militar de Ávila y realmente el expediente se llamaba así, se llamaba la expedición sobre Cartagena. A las 12 horas del mismo día 5 de marzo se cursa la orden al Cuerpo de Ejército de Levante disponiendo que la división número 83 embarcara con destino a Cartagena, para lo cual se ponía a disposición de la misma una serie de barcos facilitados por el comandante de Marina de Castellón, en el que se incluía también la flotilla de minadores formada por el Marte, Júpiter y el Vulcano, señalándose que todos ellos estarían preparados sobre las 21 horas en el puerto del Grau de Castellón y dispuestos, una vez embarcadas las tropas, a dirigirse a Cartagena para no llegar más tarde del 6 de marzo. Como vemos, la improvisación era fundamental porque había que hacerlo lo más rápidamente posible para poder llegar a Cartagena antes que la 206 Brigada Mixta venciera a los sublevados que ya se encontraban en la ciudad. Con posterioridad se recibió otra orden en la que se especificaba que una expedición al mando del coronel jefe de infantería divisionera constituida por 3 unidades de infantería, 4 piezas antitanque, una compañía de zapadores con material ligero de desembarco y una compañía de sanidad embarcara en los transportes Lázaro y Sister para dirigirse al Cabo de Palos sin esperar que se contratara toda la división, puesto que era prioritario y esencial el reforzamiento de las fuerzas que se encontraban sublevadas en Cartagena. Esto explica por qué estos 2 barcos junto al minador Marte zarparon casi con 4 horas de adelanto sobre los demás. Lo que ya no está tan claro es por qué no se lograron su objetivo. Es decir, que no se esperó a que estuviese todo el convoy compuesto, sino que se iban mandando los barcos como iban formándose para llegar lo más rápidamente a su lugar de destino, que no era otro que Cartagena. Ahí tenemos a Franco, que se puso al mando de la dirección, y al almirante Cervera, que era el jefe de su Estado Mayor de la Marina.
Esta es la primera foto que tenemos del Castillo Lite cuando precisamente salió del puerto de Castellón del Grao, con las tropas embarcadas. Hubieron otros muchísimos mercantes, hasta 30 buques se dispusieron para albergar en ellos a los casi 30.000 hombres que dispuso Franco que debían de venir a Cartagena para tomar la ciudad. Tenemos las fotografías del Sister, de otros muchos barcos que intervinieron en esa operativa. Llegado este momento, hay que decir que empiezan las primeras discrepancias entre los mandos nacionales, que va a ser una constante en toda esta operación y eso explicaría también el fracaso de la misma. El mando operativo de esta expedición en principio debía de corresponder al vicealmirante Moreno, que es este que tenemos en la foto, jefe de las fuerzas de bloqueo en el Mediterráneo. Él personalmente debería dirigir toda la expedición al ser el más directo conocedor de la situación, pues desde el primer momento se encontraba a bordo del mar Cantábrico, muy cerca de la misma bocana del puerto de Cartagena, un barco mercante reconvertido en barco militar y en donde el almirante Moreno había puesto su puesto de mando, ¿no? Él ya se había dirigido a Cartagena y conforme iban llegando los barcos cargados de tropas, debía de distribuirlos y ver de qué manera podían desembarcar las tropas en Cartagena. La confusión, como digo, e improvisación será la nota dominante en esta jornada del 6 de marzo. La llamada expedición sobre Cartagena se ha iniciado sobre bases no muy bien fundamentadas. La situación de la ciudad es extremadamente confusa. El movimiento insurgente no controla la totalidad de las dependencias militares. Además, existen varios movimientos sublevados contra el gobierno de la República, pero no todos tienen la misma orientación, como ya hemos visto anteriormente. Durante toda esa jornada del 6 de marzo y en cumplimiento de las órdenes de alistamiento recibidas por el cuartel general de Franco, se comienza el embarque de las distintas fuerzas, no solamente en el puerto de Castellón, sino también en el puerto de Málaga y en el puerto de Palma de Mallorca. Es destacable la gran envergadura que tuvo esta expedición sobre Cartagena. En este gráfico que vemos que intervienen cerca de 30 barcos entre mercantes y buques de guerra. Era prácticamente la totalidad de la flota nacional del momento. Y es destacable el gran número de hombres embarcados en los barcos, que rondaba la cifra de 20.000. Y lo principal, todo el operativo no podía demorarse en más de 48 horas. Por lo tanto, aquí vemos cómo hay barcos que salen de Castellón, que son todos estos, entre ellos incluido el Castillo Lite, que van a tener esta derrota. Estos barcos que van a salir de Palma de Mallorca y de Málaga, todos estos mercantes también cargados de tropas, e incluso el Canarias, el Melilla, el Teruel, el Huesca y el Navarra, que no eran barcos mercantes, sino barcos de guerra, también vienen de Cádiz en apoyo de todos estos barcos. Todos debían de concentrarse a unas millas de Cartagena y esperar la orden del vicealmirante Moreno de efectuar el desembarco en Cartagena, teniendo en cuenta algo esencial, que es que los sublevados dominaban las baterías de costa y estas no abrirían fuego en ningún caso sobre ningún barco que fuese a desembarcar en la ciudad de Cartagena. Como digo, de haber terminado esta operación con éxito, estaríamos ante un hecho inédito en la Guerra Civil Española que hubiera puesto un colofón exitoso al fin de la misma. Por el contrario, el fracaso de esta expedición y su costo en vida pesó como una losa en aquellos que tuvieron responsabilidad en el desarrollo de esta fallida operación a solo 20 días de finalizar la guerra. Aquí tenemos las fotografías de todos los barcos mercantes que intervinieron en el transporte de tropas. Como digo, fueron más de 30 buques los que, de alguna manera, desde Málaga, desde Palma de Mallorca, desde Cádiz y sobre todo desde Castellón, intervinieron en este operativo. En la propia confusión del momento, destacaría las continuas contradicciones en las que los sublevados de Cartagena hacen caer una y otra vez a Franco. Son numerosos los mensajes falsos de control y su inexistencia de que dominan toda la base y sus baterías de costa, y provocan en el mando nacional un exceso de confianza. O sea, el cuartel general de Burgos en Franco no para de recibir mensajes de Cartagena diciendo que los sublevados controlan todos los puestos importantes de la ciudad y que controlan toda la batería. Explicable desde el punto de vista ante la amenaza siempre presente
de que se regresase la flota republicana. O sea, los sublevados querían hacer creer a todo el mundo que dominaban la situación para que la flota republicana no regresara al puerto como le había ordenado el presidente Negri. Pero las consecuencias van a ser muy negativas, como veremos a continuación. Las cosas se van a ir complicando conforme transcurren las horas. Los barcos con las divisiones todavía no han llegado y los sublevados apenas pueden mantener su dominio sobre los puntos claves, y sobre todo parece que algunas de las baterías de costa ya no están bajo el control de los sublevados, algo realmente muy peligroso para los barcos. Franco insta al vicealmirante para que entre en la bocana de Cartagena de inmediato, pero Moreno duda e intuye por informaciones de primera mano de que la situación no es tan controlada por los sublevados como estos afirman y hacen creer a Franco. Decide esperar y mantener fuera del alcance de las baterías a todos los barcos. Esto desespera a Franco y es cuando decide en ese momento asumir el mando directo de la operación desde su cuartel general de Burgos. Durante todo el día 6 la confusión es absoluta, los barcos siguen llegando uno tras otro, no se sabe qué hacer, además se corre el peligro de que pueda aparecer la flota republicana, y esto podría tener unas consecuencias y una tragedia sin precedentes. Mientras tanto, la situación de la ciudad se complica aún mucho más. El control por parte de la 206 Brigada Mixta parece que se va completando, pero muy lentamente. Los puntos que todavía no dominan los sublevados parecen destinados a caer en manos de la brigada uno tras otro. Incomprensiblemente se ha perdido mucho tiempo y las nuevas órdenes de Franco no tienen en cuenta la nueva situación que se está produciendo en Cartagena y alrededor de sus defensas, es decir, que la brigada va tomando posesión de las baterías que en un principio sí estaban a favor de Franco. Moreno se encuentra profundamente preocupado y decide trasladarse personalmente al Vulcano para conferenciar con el general Martín Alonso, que es el que aparece aquí en la fotografía, que era el que se encontraba al mando de las fuerzas embarcadas. Comprobando ambos que las baterías de Portmán no estaban controladas ya por los sublevados, por lo cual se desiste de cualquier acercamiento ni siquiera a otros puntos de la costa. Y se ordena que los buques naveguen alternativamente al este y al oeste, manteniéndose a una distancia media de 13 millas de la costa para mantenerse fuera del alcance de las baterías. Orden que veremos que no va a ser recibida, que ese es otro de los fallos, por todos los barcos. El Olite, por ejemplo, hacía su travesía inexplicablemente con la radio averiada y no tuvo conocimiento alguno en todo el trayecto de cuáles eran las órdenes que se estaban dando, si podían desembarcar, si no podían desembarcar, si tenían que quedar fuera o tenían que introducirse dentro. Y esto no tendrá otras consecuencias que su trágico destino. Otro cambio de planes que Franco, enormemente disgustado, le enfurece, es que el general se encuentra, aparte de todos estos problemas, se encuentra bastante cansado porque apenas había dormido, porque estaba enfermo, tenía un proceso gripal que lo tenía con una fiebre bastante alta. Por lo tanto, se abren varias posibilidades. Por un lado está volver a un inicial desembarco en Cabo de Palos, en Mazarrón, intentando evitar el fuego de la batería, pero tampoco lo tienen claro porque en esos puntos también se han posicionado tropas fieles al gobierno de la República y podrían poner en peligro esa posibilidad de desembarco. Hemos visto que en Portmán tampoco se puede desembarcar. Y a estas alturas el general Franco empieza a valorar que la expedición es un fracaso, que no hay seguridad para que los barcos desembarquen en el puerto y por lo tanto lo importante es sacar a toda esa gente de allí, de esa ratonera y regresar a los puertos de salida lo antes posible, extremando la seguridad de las tropas que llevaban a bordo. Ese es el final que va a tener un poco la expedición sobre Cartagena. La orden de regresar al puerto para poder salvar a todos esos soldados que iban en esos mercantes, en esos vapores, de los cuales vemos las fotografías de ellos,
Casi todos estos morirán en el castillo Lite, estaban embarcados y sufrirán pues esa terrible catástrofe que culminaría con la voladura del buque y su posterior hundimiento. Y llegamos al 7 de marzo. Aunque la intervención de la misa se produce en el tiempo, en las jornadas, como hemos visto, del 5, del 6 y del 7, la incluimos en este último apartado por las consecuencias últimas que tuvo su actuación pues en el desenlace trágico de los sucesos de marzo en Cartagena y, por supuesto, en el hundimiento del barco de transporte de tropas nacionales Castillo Lite. Vamos a comenzar a analizar cuál era la composición de esta fuerza, de la Brigada Mixta 206. Componía la brigada el mando el mayor Artemio Precioso, con 4 batallones, el 821 al 824, y para esta misión fue encomendada y reforzada por algunos carros blindados que habían llegado de la Escuela de Tanques de Archena, a los que había que sumar también el batallón de retaguardia en el cuartel de Antiguones, que no se había sublevado y que seguía fiel al gobierno de la República, y además también fuerzas reclutadas de aviación en San Javier y en los Alcázares, y 3 compañías de guardia de asaltos que habían venido de Murcia. Todas estas fuerzas componen ese componente para recuperar la ciudad de Cartagena y acabar con la sublevación en favor de Franco que se había producido dentro de ella. Componían la brigada al mando del mayor Artemio Precioso 4 batallones, como hemos dicho, y estaban todas dirigidas por el teniente coronel Joaquín Rodríguez, que asumiría el mando de todas estas fuerzas republicanas en la tarde del 5 de marzo con la orden específica de sofocar la sublevación y evitar la salida de la flota. Esto último, como hemos visto, no lo podría conseguir, pues la flota marchó y su misión ahora sería recuperar las posiciones que aún permanecían sublevadas, es decir, el arsenal, el parque de artillería, capitanía y pequeñas alturas que dominaban este último edificio y, por supuesto, lo más importante, las baterías de costa. Ante la nueva responsabilidad, Rodríguez realiza un estudio teniendo en cuenta factores tales como la situación propia de los sublevados, los medios de ambos bandos, la maniobra que ha de realizar para conseguir los objetivos propuestos y, por último, el despliegue inicial de sus unidades, como veremos a continuación. Se decide encerrar a Cartagena en un semicírculo cuyos extremos se apoyan en el mar, desde Cabo de Palos al puerto de Mazarrón, siendo el punto más saliente de este semicírculo la salida del barrio de los Dolores. Se propuso realizar el esfuerzo principal sobre las baterías de costa con objeto de impedir pues, cualquier tipo de desembarco y tener toda la costa, toda esa franja de costa bajo su control. Al tiempo decidió fijar la plaza iniciando, como no, la ocupación del parque del Arsenal y de que pretendía que es donde estaban concentrados los sublevados. De acuerdo con los medios que disponía para ejecutar la maniobra prevista, adoptó el siguiente despliegue. Fijó su puesto de mando en la casa que hoy se denomina Club 1900, que ahora mismo hay un colegio, entre los barrios de Los Dolores y San Antón. Emplazó al batallón 823 como reserva, al mando del capitán Barrera, también en la zona de Los Dolores. El batallón 822, reforzado por carros blindados y al mando del capitán Regalado, se le asigna a la conquista del casco de Cartagena, fijando como objetivo más importante el parque de artillería, la jefatura de la base y el castillo de la Concepción, mientras que el batallón 821, al mando del capitán Vidal, se le ordena recuperar, que esto es muy importante, las baterías del frente derecho, el castillo de la Atalaya, Roldán, Parajola, Podadera, Fajardo y el castillo de Galera para posteriormente caer sobre el arsenal. En este punto me detengo para comentar que la tercera compañía de batallón, al mando del capitán Cristóbal Guirao, se le encomienda la toma de la batería de la Parajola, protagonista del disparo causante del hundimiento del Castillo Lite y que luego comentaremos. Finalmente el despliegue de la brigada se completa con el batallón 824 al mando del capitán Emilio Serna,
Su misión era la vigilancia sobre Cabo de Palos y la recuperación de las baterías de Levante y de San Leandro y Santa Ana Casamatada, bueno, todas las baterías que se encontraban en ese sector. La batallón 78 del Ejército de Andalucía, que también se había unido al despliegue de estas fuerzas, se le encomienda realizar la cobertura y la vigilancia de la costa entre Mazarrón y Águila y la recuperación de todas las baterías de Cabo Tiñoso, Loma Larga, Castillito, Jorel y el Atalayón. Y las 3 compañías de guardia de asalto que habían venido de Murcia son enviadas para la defensa del puerto de Mazarrón, con lo cual vemos que estaba totalmente protegida todo lo que era el frente para hacer imposible el desembarco de todas las tropas de Franco. Para el desarrollo y ejecución de este plan de ataque, el teniente coronel Rodríguez cuenta con unidades muy veteranas, muy eficientes, con una gran experiencia en el combate, bien organizadas, muy bien disciplinada, especialmente la Brigada 206, algo que me parece demostrativo que todavía existía un gran potencial presente en estas unidades de combate. Estamos en marzo del 39, pero todavía habían unidades que podían presentar una solvencia de combate bastante importante por parte de la República. Frente a ellas, las fuerzas sublevadas, además de que son reducidas en Cartagena, no tienen prácticamente capacidad de maniobra, porque ya sabemos que hay una desavenencia entre el coronel Armentia y el general Berrenuevo, porque el coronel Armentia quiere una sublevación por España y La Paz, y el general Barrio Nuevo quiere una sublevación con Viva Franco y arriba España. En estas condiciones no resultó difícil al teniente coronel Rodríguez conseguir el triunfo, a pesar del abandono de la flota republicana, evitando con ello la posibilidad de que los sublevados fueran socorridos mediante un desembarco por las tropas nacionalistas. De aquí la importancia de la necesidad de controlar las baterías de costa. A las 8 de la noche del día 5 ya se había dominado todas las alturas intramuros de la ciudad y se estaba en condiciones de iniciar el ataque con toda intensidad. Durante el 6 son recuperadas, como digo, las baterías de Poniente y el castillo de la Atalaya. A las 15 horas, Joaquín Rodríguez ordena el asalto al arsenal, cayendo los hombres sobre las baterías del frente derecho sobre Fajardo y la Podadera. Simultáneamente, el 224 batallón se esfuerza en dominar las baterías de Levante y Portmán para impedir cualquier desembarco del enemigo en esta pequeña bahía, como pretendía realizar la Escuadra Nacional, algo que, como hemos visto, no se pudo conseguir. Al anochecer de ese mismo día, el batallón 822 ocupa las alturas del Monte de la Concepción y prácticamente queda Cartagena en poder otra vez del gobierno de la República. Todo esto lo sabemos porque está perfectamente explicado en las memorias de este teniente coronel que se encuentran actualmente en el archivo del Partido Comunista. El día 7, al amanecer, en la plaza solo quedaban por recuperar el parque de artillería, la jefatura base de capitanía, que ya estaban aislados y sin posibilidad de recibir auxilio, y el edificio de servicios generales y el castillo de la Concepción. Y tras un asalto que se produce a las 7 de la mañana, el último reducto, que era el parque de artillería, es conquistado y por lo tanto la sublevación y los sublevados son todos detenidos. Como hemos dicho anteriormente, la tercera compañía del 821 batallón de la 206 Brigada Mixta al mando del capitán Cristóbal Guirao García llega a las inmediaciones de la batería de la costa de la Parajola, como se le había ordenado. Esta batería todavía estaba perfectamente identificada con los sublevados. Disponía de 3 cañones, porque uno se había retirado a Almería, de Costa Vickers, de 15-24/50 centímetros, modelo 1923, que estaban colocados a barbeta con un sistema de dirección de tiro. Y durante los sucesos acaecidos en Cartagena, los días anteriores, el 4 y el 5, la batería y todos sus servidores habían, como hemos dicho, se habían posicionado a favor del bando nacional, como el resto, e incluso llegaron a enarbolar bandera bicolor. Una vez que es tomada sin resistencia por este capitán Guirao y sus hombres, la autoridad republicana es restablecida y el mando que había en la batería se pone otra vez de nuevo al servicio de
de las tropas republicanas, y lo que hacen es volver otra vez a cambiar la bandera y poner la bandera tricolor. Hay que decir que el mando de esta batería estaba compuesto por el capitán Antonio Martínez Pallares. Este capitán, sin quererlo, se va a convertir en el auténtico protagonista de estos hechos. Fue quien, muy a pesar suyo, dio la orden de abrir fuego contra el Castillo Lite. Por ello, sería fusilado al terminar la guerra, pero su negativa tampoco le hubiese servido para salvar la vida, pues el capitán Guirao, que era el jefe de las fuerzas de la 206, que había tomado la batería, no le dio otra opción que disparar o morir. Se puede decir que estaba en el lugar menos apropiado en el momento más inoportuno. Son momentos de una intensa confusión. Amanece el día 7, los barcos cargados con tropas nacionales permanecen a la espera a varias millas de Cartagena y fuera del alcance de tiro de las baterías. En Cartagena la bandera republicana vuelve a izarse y la sublevación está prácticamente sofocada. En esas condiciones ya no es posible el desembarco y encima el cuartel general de Franco ya ha dado la orden de que regresen los barcos. Pero sobre las 9 horas, en el horizonte, aparece un barco que enarbola la bandera nacional y parece que va ajeno a todo lo que sucede a su alrededor. Mantiene un rumbo fijo en dirección a la bocana del puerto. Llegada a la altura de la isla de Escombrera y muy cerca de Cartagena, entra en el campo de tiro de las baterías de costa. Pasa cerca de ella y la mayoría que todavía permanecen en poder de los sublevados la dejan pasar libremente, incluso les saludan con mucha alegría. Pero eso ya no era lo que estaba pasando en la Parajola. En la Parajola las cosas son bien distintas, porque allí sí el mando ha pasado a manos republicanas. Y cuando llega al Castillo Lite, es el propio capitán Guirao el que ordena a Martínez Pallares que efectúe un disparo sobre el barco, porque sus órdenes eran tomar la batería y no dejar pasar ningún barco con tropas que pudiese llegar al puerto de Cartagena. Este capitán le insta para que dispare sobre el barco, que cada vez se encuentra más cerca del puerto. Hay una discusión aireadamente, e incluso este último, desenfundando su pistola y poniéndosela sobre la cabeza de Martínez de Pallares, le obliga a dar las órdenes pertinentes. Todo está preparado. No es un tiro difícil. La cercanía del barco lo hace un blanco fácil. Y desde los distintos heliógrafos se advierte al barco que no continúe su rumbo, que le van a disparar, pero este está totalmente ajeno a todo lo que está pasando en Cartagena. Continúa su marcha, ahora veremos qué es lo que está pasando en el barco, para que este barco vaya directo hacia su trágico final. Un primer proyectil pasa por encima del barco, cayendo sobre las aguas a pocos metros del barco, porque el apuntador de la pieza lo hace adrede, no quiere impactar en el barco, pero el capitán Guirao se da cuenta de ello y ya obliga a hacer un segundo disparo, pero sin el telémetro, sino apuntando directamente sobre el barco y diciendo que mataría a quien no cumpliese con esa orden. Desde la Parajola se va a hacer efectivamente ese segundo disparo, que será el que dará el impacto definitivo al Castillo Lite, y en cuestión de minutos se iría a pique, hundiéndose con su carga, que no era otra que cerca de 2.000 hombres, de los cuales 1.500 no les dio tiempo ni siquiera a salir de las bodegas, muriendo en este hundimiento. Como digo, desde la Parajola se contempla la tragedia, todos son conscientes de lo que está ocurriendo, el barco se hunde y con él arrastrará a cientos de cadáveres, algo que realmente no sirvió para nada, porque no tuvo ninguna incidencia en los desarrollos finales de la guerra y la guerra terminaría 20 días después y no significó nada el que pudiesen morir tantos hombres. Y aquí me voy a detener un momentito, porque quisiera comentarle algo que ocurrió en el proceso de investigación de estos hechos. Y es que cuando yo escribí el libro en el año 2004, en toda esa información obtuve varios testimonios. Quedaban muy pocos supervivientes, pero los que quedaban eran personas que habían actuado de una manera directa,
pude entrevistar al general Virgili, que iba en el barco, pude entrevistar a varios artilleros que pudieron darme perfectamente situación de lo que estaba pasando en la batería de la Parajola, incluso el telemetrista que apuntó ese primer disparo para fallarlo, que era Juárez Montegrifo, que se encontraba residiendo en Murcia, y todos me hablaban de ese capitán, del capitán Guirao, de otro capitán, como hemos dicho, fue fusilado al terminar la guerra y no teníamos su testimonio. Pero todos hablaban de ese capitán Guirao, que había venido con la 206 y que había tomado la batería de la Parajola, y que bueno, y que parece ser que era el que tomó la orden determinante y que fue el que realmente actuó de una manera muy temperamental para poder disparar sobre el barco. A raíz de escribir el libro y de su publicación, pues me llegaron noticias a través de una persona en Almería de que cuando yo hablaba en el libro de ese capitán Guirao, pues él me argumentaba que ese capitán estaba vivo todavía y que era un familiar suyo. Yo en un principio no le di mucho caso a ese testimonio, pero como insistió varias veces, pues al final me puse en contacto con esa persona y me dijo que sí, que él era el sobrino y que su tío, el capitán Cristóbal Guirao, se encontraba viviendo en San Juan, cerca de Alicante. Pues nos pudimos poner en contacto con él y entonces ya aquí se inició toda una historia que realmente para mí, para la investigación como investigador y como historiador, pues fue una fuente muy rigurosa, una fuente muy certera, porque a pesar de que tenía 93 años, conservaba una mente lúcida y se acordaba perfectamente de todos los hechos, pero pormenorizado, minuto a minuto, y él, pues luego para poder hacer el documental que se hizo posteriormente, pues fue un testimonio bastante interesante. Como digo, Cristóbal Guirao fue esta persona que tenemos aquí. Luego, cuando termina la guerra, él sale hacia el norte de África. Allí, como tantos exiliados republicanos, tuvo una vida muy azarosa en los campos de concentración del norte de África y también intervino en la Segunda Guerra Mundial en un importante papel como resistente francés contra las tropas alemanas, y luego estuvo viviendo muchos años en Toulouse y solamente a la muerte de Franco regresaría a su pueblo, a Tabernas, en Almería, y su familia, que pensaban que había muerto en el 39, pues se llevó una gran sorpresa cuando Cristóbal apareció después de tantos años por su pueblo, ¿no? Y él nos comentó todos los hechos que él vivió de una manera directa sobre la Parajola. Aquí lo vemos en la fotografía diciendo que él había sido el que ordenó el disparo y explicándonos cómo habían sucedido todos los hechos, creando una gran expectación. Tuvimos la suerte de poder grabarlo y poder tener esta fuente directa que nunca había sido escrita ni se encontraba en ningún libro, para poder tener una clara visión de lo que había pasado con el hundimiento del Castillo Lite. Y lo más curioso es que a los pocos meses de haber tenido la oportunidad de haberlo llevado al lugar y habernos contado toda la historia, pues me comunicaron que había fallecido y que había dejado escrito que su último deseo es que sus cenizas reposaran sobre el sitio donde estaba hundido el Castillo Lite. Es como una especie de cerrar un círculo, ¿no? Del verdugo que quiere estar en cierta manera sobre sus cenizas, sobre los restos a los que en un momento determinado había condenado a su muerte. Hay que decir que él, yo le interpelaba diciendo si se tenía algún tipo de resentimiento o de responsabilidad, y él nunca manifestó él decía que era un militar de carrera y que cumplió con la orden que le había mandado, pero parece ser que algo se le removió por dentro cuando volvió otra vez al escenario de los hechos de marzo del 39 y esa fue su decisión, la de que sus cenizas fueran esparcidas, y así se hizo sobre los restos del Castillo Lite. Y ya para finalizar, no quiero cansar mucho, las causas
que provocaron primero el no poder desembarcar en Cartagena y en segundo lugar el hundimiento del Castillo Lite, que es este barco que tenemos en esta fotografía, se tienen que establecer en la coincidencia de varios hechos que determinaron esta tragedia y que a continuación vamos a pasar a detallar para finalizar esta charla. En primer lugar, bueno, aquí tenemos que también se han encontrado ahora la lista de todos los fallecidos. En el Museo Histórico Militar de Cartagena hemos podido poner la relación de todos aquellos, porque no se tenía constancia de los que murieron en el barco hasta hace muy poco tiempo. Aquí esta fotografía se ve perfectamente la isla de Escombreras y aquí se ve todavía el mástil del Castillo Lite donde fue hundido y el primer monumento que se hizo en el año 39, un monumento de piedra para conmemorar por la muerte de estos infortunados soldados que iban a bordo del Castillo Lite. Luego, en los años 60, se hizo otro monumento cuando se inauguró la refinería de Escombreras, con una cruz metálica y con una imagen de una Virgen de la Piedad. A esta inauguración sí vino el general Franco. Y posteriormente, con la ampliación de la dársena de Escombreras, el barco ya, el lugar exacto donde está hundido, ahora tiene una plataforma de hormigón y el monumento se ha reubicado en otro lugar, en donde aparece la imagen con una cruz, pero no se hace referencia exactamente a los muertos en el Castillo Lite, que bueno, yo creo que se debía de haber considerado como una tumba de guerra, pero realmente es que estuvieron condenados en vida y en muerte, porque ellos fueron a un matadero, a un infortunio, y nunca se les reconoció verdaderamente todo lo que tuvieron que sufrir. Como digo, el fracaso de la sublevación en Cartagena parece que una de las causas principales es que si los sublevados en Cartagena hubiesen sido capaces verdaderamente de consolidar y mantener el control de la ciudad hasta la llegada de los buques, estos hubieran podido desembarcar sin ningún problema en el mismo puerto de la ciudad, porque todas las baterías no hubiesen puesto ningún problema y los barcos, que era lo que se pretendía, porque este desembarco no se había programado con lanchas de desembarco, sino que los barcos tenían que atracar en el mismo puerto, se hubiese podido realizar. Otra de las causas del fracaso fue la falta de información de lo que está ocurriendo realmente en la base naval de Cartagena. Pese a la insistencia de los sublevados de que el control era absoluto, esta circunstancia nunca se produjo, quedando demasiados puntos fuertes sin dominar e incluso no pudieron consolidar aquellos que habían controlado. Por citar solamente algunos ejemplos, 3 puntos estratégicos en la defensa de la ciudad, como eran los castillos, las fortalezas, que dominaban todas las alturas de Cartagena, como eran Galera, San Julián y el Atalaya, nunca estuvieron bajo control de los sublevados y sin el concurso de estos era imposible el desembarco de fuerzas. Quizás deberíamos argumentar que la insistencia con que el general Barrionuevo y los sublevados manifestaban reiteradamente en sus comunicaciones a Franco que su dominio de la base naval y de la ciudad de Cartagena era absoluto, se esconde de alguna manera ese temor de que regresara la flota republicana que había salido horas antes del puerto. Ellos sabían perfectamente que sus mensajes radiofónicos enviados a Burgos eran escuchados por la propia flota y querían mantener, aunque no fuera cierto, la idea de control absoluto y el triunfo total de la sublevación a favor del bando nacional, evitando además el regreso de la flota cartagena. Pero esa actitud también confundió al propio Franco, que consideró cierto el control total, haciendo a este último tomar decisiones de graves consecuencias que de haber existido una información veraz de lo que estaba sucediendo en la ciudad se hubiese evitado el trágico desenlace de esta operación. El tiempo. Se debía actuar con la máxima urgencia. La sublevación fue débil, confusa y mal desarrollada desde el principio. Necesitaba por ello de ser reforzada inmediatamente, lo que provocó que el envío de tropas en ayuda de estos últimos fuera en exceso muy precipitado. Desde el principio se mantuvo la tesis de que era conveniente sustituir la seguridad por la rapidez, lo que provocó el envío de los barcos según se iban llenando de tropas sin protección e incluso algunos de ellos con la radio averiada, como fue el caso de los Lite, y sin posibilidad de comunicación alguna, en peligro constante de ser atacados por aviones, submarinos y hasta por barcos de superficie, dado que navegaban frente a costas hostiles. Y la flota republicana, aun cuando había huido hacia Argel, en cualquier momento podría haber dado marcha atrás e interviniendo en el control de algunos de estos barcos. Otra causa, la disparidad de criterios en el mando nacional, a la hora de la organización y el desarrollo de esa llamada expedición sobre Cartagena.
Esta operación, en donde no se sabía bien quién daba las órdenes, e incluso muchas de estas fueron contradictorias o confusas entre el propio generalísimo y el vicealmirante jefe de la Fuerza de Bloqueo del Mediterráneo y el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada. Provocó que la orden de operaciones fuera extremadamente, como digo, confusa, breve y carente de toda precisión para evitar, como desgraciadamente ocurrió, que los buques se arriesgasen a acercarse a Cartagena, no haciéndoles mención de la posibilidad de encontrar baterías hostiles y dispuestas a disparar a los barcos que tomaban parte de la expedición. Por tanto, la falta de instrucciones precisas con la que los barcos salieron a la mar fue otra de las causas de la tragedia. Hablar de la falta de medios materiales para hacer un desembarco. Hasta 3 posibilidades en poco menos de 12 horas se plantearon en la ejecución del desembarco. Tantos cambios de planes explican por sí solos las dudas, la incoherencia y la falta de previsión del mando nacional en el desarrollo de esta operación. Si en un principio se pensó que el desembarco debía realizarse en un punto no protegido por la cobertura de las baterías, como era Cabo de Palos y Mazarrón, y desde allí avanzar en Cartagena, más tarde se optó por un desembarco en el mismo puerto o en el arsenal, mediante un audaz golpe de mano. Finalmente se decidió en un desembarco en la cercana bahía de Portmán, pero podemos asegurar que la imposibilidad de que no se pudiera llevar a cabo tal desembarco radica más en la falta de medios para poder ejecutarlo, como podían ser, por ejemplo, lanchas de desembarco, que la propia dificultad impuesta en este caso por el enemigo. ¿Cómo puede planificarse el desembarco de cerca de 20.000 hombres en una playa o en una bahía sin tener para ello los elementos necesarios como pueden ser esas lanchas o otros medios de transporte? La única posibilidad sin este material era el desembarco en un puerto con un calado suficiente, y eso solo podía darse en el propio puerto de Cartagena. Otra causa, la entrada de la 206 Brigada Mixta en Cartagena. Hemos visto que en la tarde del día 5 se produce el desenlace definitivo que termina con la sublevación nacionalista. La Brigada 206, al mando de Artemio Precioso, en unión de los tanques de Archena y las fuerzas de la aviación de San Javier, se lanzan al asalto de la ciudad. A lo largo del día 6 continúan los combates y los focos de resistencia rebelde van cayendo uno a uno. Al finalizar el día, la ciudad ha sido recuperada para el gobierno, pero paradójicamente el gobierno que los envió ya no existe. El golpe de Casado ha triunfado en Madrid y Negrín se ha exiliado. Sin embargo, han acabado con la sublevación y a la postre con la posibilidad de desembarco nacionalista. Además, la intervención de la compañía de Guirao en la instalación de la batería de Parajola será la causa directa del hundimiento del castillo egipcio. Esa falta de comunicación. Parece increíble que un barco navegue solo y sin noticias hasta su trágico final sin que nadie lo pueda impedir. Realmente, el vicealmirante Moreno debió de tener la responsabilidad como jefe del operativo y por estar en la misma zona de establecer alguna comunicación con cada uno de los barcos que formaban la expedición. Es muy grave que el mando operativo no conociera con relativa exactitud la posición de cada uno de estos buques para darles las órdenes pertinentes. Navegando por una zona de más de 150 millas de costa enemiga y sin tener ningún contacto que le pudiera advertir de lo que esperaba a Lolite si se atrevía a entrar en el puerto de Cartagena con su destino hacia un oscuro horizonte. Otra causa de la que no hemos hablado podría estar en la actitud del alférez de navío Rodríguez Lazaga, que era el mando efectivo. Había un capitán mercante que mandaba el buque, pero el mando lo ostentaba este alférez, pues que mantuvo una actitud arriesgada a la hora de decidir la entrada a la bocana del puerto, que tampoco tiene mucha justificación. Aunque no tuviese la radio, las órdenes recibidas por él en su salida de Castellón le especificaban con claridad que debía esperar un mandato explícito que autorizase la entrada a Cartagena, orden que no se produjo en ningún caso, aunque él interpretara que el aleteo de un avión como una señal convenida era la afirmación de que podía entrar en Cartagena. Su decisión fue el último eslabón de una cadena de errores y el coste fue la mayoría de sus 2.000 hombres embarcados a bordo de este barco, pues morirían en dicha explosión. Otra causa, pues Francisco Franco, generalísimo, se tomó muy en serio esta operación en la que personalmente tomó el mando. A lo largo de su vida recordaría con enorme frustración el día en que Lolite se fue a pique y con él la vida de esos 1.500 de sus hombres.
una de las cosas que más le preocupaban en cualquier operación era el coste humano en pérdida de su propio ejército. Es difícil de asumir tanta muerte inútil a pocos días del término de la guerra. Lógicamente, para él la responsabilidad del fracaso de esta expedición es achacable a otros y no por decisiones suyas. Pero como hemos visto anteriormente, a cada uno de los intervinientes le corresponde su parte de culpa. Y él, como parte fundamental en el desarrollo de esta operación, también la tiene, aunque nunca se le reconocería ningún tipo de responsabilidad porque nunca se estableció ningún expediente ni ningún tipo de estudio para ver lo que había ocurrido realmente en el hundimiento del castillo de Lite. Y finalmente concluimos con el propio parte del vicealmirante Moreno, que yo creo que es bastante explicativo, ¿no? Que lo dirige a su estado mayor como una de las causas del fracaso de la expedición sobre Cartagena y del hundimiento del barco Castillo Lite, que no fue otra en la que hizo un informe que intentó trasladarlo al cuartel general de Franco y nunca llegó a donde tenía que llegar. Y en él, el vicealmirante Moreno dijo: el cuartel general de Franco incurrió en grandes errores. Las doctrinas operativas en las guerras no deben de ser descuidadas, aunque el enemigo esté desmoralizado y en derrota. Y esa es la última cita, y con ella acabo esta intervención pidiendo perdón por el exceso de tiempo empleado, pero bueno, es un tema que está aquí, que todavía sigue vigente y que si hemos podido aclarar en alguna medida, pues yo ya me doy por satisfecho con esto. Muy bien, muchísimas gracias, Luis Miguel, y vamos a abrir un turno de preguntas. Si alguien quiere realizar alguna pregunta, pues que abra su micrófono y que la haga. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí. Buenas tardes, Luis Miguel, ¿qué tal? Soy Gonzalo, un paisano tuyo aquí de Cartagena que hemos estado alguna vez en alguna conferencia y te sigo mucho por las redes. Muy bien. Te quería dar las gracias por la conferencia, me ha gustado bastante. Yo soy descendiente directo de uno de los familiares que has mencionado. Me ha gustado mucho cómo has enfocado la conferencia. Yo soy de la Armada, yo soy oficial de la Armada, en servicio activo ahora mismo. Y hay cosas que a lo mejor me gustaría, mi experiencia, a lo mejor para entender ciertas cosas que has dicho, para que veas cómo yo creo que es una cosa que pasa habitualmente, porque has presentado el problema porque se produjo una tragedia y murieron personas en un hundimiento. Pero ¿qué hubiera pasado si se hubiera conseguido el desembarco, ¿no? Se hubiera presentado como un éxito, como una operación anfibia innovadora no vista desde Alhucemas, ¿no? Entonces, cuando se considera, o sea, se analiza una tragedia o un fracaso, salen millones de causas que explican ese fracaso, ¿no? Yo creo que eso pasa todos los días en todos los escenarios en los que trabajemos. Hay muchas cosas que se hacen mal y solamente se analizan cuando se profundiza o cuando hay víctimas de muertos, ¿no? Yo una segunda cosa que sí quería decir es que culpable, yo solo veo un culpable y es, tal como me lo has presentado, es el señor que obligó a otro señor a hacer fuego sobre el castillo de Lite, ¿no? Responsables, pues probablemente responsables haya muchos. Y yo la pregunta que te quería hacer es, ¿se buscó responsables, no culpables, sino responsables de la tragedia de un bando o de otro? Porque sí que es una tragedia bastante gorda, es una guerra entre hermanos y yo sí, estas cosas sí me gusta que se busquen responsables, del bando que sea. ¿Se buscaron responsables para ponernos ante algún tipo de justicia y que pagaran por ella? Sí, mira, se buscó un responsable y el responsable fue al que encontraron, porque no pudieron encontrar a otro, fue al capitán Martínez Pallares. Ese capitán del regimiento de costa número 3, del regimiento de costa de artillería, que era el capitán que había en la Parajola, y que el hombre pues no tuvo otra alternativa que mandar el disparo porque el otro capitán, el capitán Guirao, se lo estaba obligando incluso con una pistola, además que él me lo contó personalmente y coincidía con todas las demás testimonios que pude obtener, le obligó con la pistola apuntándole en la cabeza que ordenase el disparo. Y por otro lado, pues yo creo que el vicealmirante Moreno no quedó muy bien parado de esta operación.
De ahí su queja, y era hermano de Salvador Moreno, que luego llegó a ser ministro de Marina con Franco, pero yo creo que su carrera se vio bastante truncada con este episodio. Yo considero que ante un hecho tan luctuoso como es la pérdida de 1.500 hombres en un operativo, se tendría que haber establecido algún tipo de investigación de verdaderamente qué se había hecho. Yo, con todos los supervivientes con los que pude hablar, ya no queda ninguno vivo, pero en el año 2004 todavía quedaban cerca de 20 y estuve con ellos en La Coruña, todos ellos se llevaron a la tumba el resquemor de que no se había hecho justicia desde el propio bando nacional con ellos. El simple hecho de que el Castillo Lite nunca se hubiese considerado una tumba de guerra, que esos cadáveres hubiesen quedado en el barco, que incluso en los años 50 las autoridades vendieran como chatarra el barco y se pusieran carga y empezaran a salir cadáveres, restos de esqueletos y no se tuviese ningún respeto sobre eso. La propia concesión de la laureada de San Fernando, que en un momento determinado, cuando estaba en el proceso del expediente, se mandó que no se siguiera y no se le llegó al final, aunque el general Virgili en su bocamanga llevaba la laureada de San Fernando colectiva por los del Castillo Lite. Todo eso hace pensar que fue una cosa, y en los propios libros de historiografía de la guerra civil, cuando yo empecé a investigar lo del Castillo Lite, nadie le había dedicado más de 7 renglones a este hecho. E incluso ese expediente sobre la expedición de Cartagena nunca había sido investigado ni visto por nadie, ¿no? Entonces yo considero que fue un hecho que se intentó ocultar o se intentó tapar y no se buscaron muchos responsables. Como digo, el único que fue fusilado por el disparo al Castillo Lite fue el capitán Martínez Pallares. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No sé si he contestado la pregunta. Ahora la oigo. Perfectamente, muchas gracias. Vale, me alegro. ¿Alguna pregunta más? Lo hemos dejado todo muy claro. Bueno, pues sí. Bueno, yo si me dejan le hago otra pregunta para aquí, para enriquecer la presentación. No sé si en el Museo Naval, en nuestro Museo Naval, no sé si tenemos algún recuerdo en el Museo Naval del Puerto. No sé si tenemos algún recuerdo de lo que es la estructura, alguna pieza del puente o algo. No estoy seguro. Yo no me lo sé de memoria en el museo, pero si no lo hay, a lo mejor existe en los archivos o en los almacenes del museo. Puede ser que haya alguna o algo, pero me llama la atención que no esté expuesto o que no sea conocido, porque recordarás que tuvimos una calle en Cartagena con el nombre de Castillo Lite, que ya la cambiaron. Y bueno, me parece raro que yo no lo recuerdo. Yo soy visitante habitual del museo y no recuerdo haber visto una pieza o un recuerdo del buque. Vamos a ver. En el Museo Naval, en el antiguo Museo Naval de la calle Real, existía una vitrina con algunos restos del Castillo Lite, compuestos fundamentalmente por restos de fusiles, cantimploras, algunas hebillas. Y en la nueva sede del Museo Naval, en el CIM, ya no están expuestas. Pero en el Museo Histórico Militar, del que yo formo parte también cuando estoy activado, en el Parque de Artillería, ahí hemos intentado recrear una sala sobre este suceso, sobre el hundimiento del Castillo Lite, donde hay una maqueta del barco, hay un vídeo que es explicativo de lo que ocurrió, está la lista de todos los que murieron en el barco, que como digo es una cosa que se ha descubierto recientemente y viene mucha gente de Galicia, porque hay muchísimos descendientes de estos 1.500 hombres, hay muchísimos descendientes que nunca supieron realmente qué pasó con sus abuelos o con sus tíos y que realmente vienen a Cartagena diciendo ¿dónde está mi abuelo? ¿Dónde está mi bisabuelo? Y no saben realmente lo que ocurrió y cuando descubren los hechos pues se llevan una alegría. Y allí aparte de uno de los cañones que iba de una de las baterías de campaña que iba sobre el barco,
también hay un cañón y también esos restos que habían antes en el Museo Naval han sido depositados en préstamo al Museo Militar para ponerlo allí. Y lo que vamos a intentar, también hay una hebilla de algunos soldados, incluso hay descendientes que le han ofrecido al museo, pues, por ejemplo, hay una maleta de uno de los víctimas del Lolite que está intacta porque mandó la maleta pues, diciendo que ya la guerra había terminado y que regresaba y mandaba la maleta y que en pocos días iría él. La maleta llegó, él no llegó y que los familiares les gustaría que esa maleta con la fotografía y con los restos de ese soldado pues estuviesen en esa sala. Eso es lo que hay de los restos de Lolite. Como digo, cuando se desguazó el barco en los años 50, que se desguazó con cargas explosivas y se llevó toda la chatarra, lo que es la obra viva del barco quedó en el fondo. Y en la última remodelación que hubo de la dársena de Escombreras, se hizo una prospección arqueológica para ver si habían barcos romanos y se pasó por encima de los restos. Yo tuve la oportunidad de bucearlo, el barco está a 24 metros de profundidad, o estaba, porque se le iba a poner una losa de hormigón. Y cuando pasó la chupona, aspirando todo lo que había en el fango, no paraban de salir cascos, impedimenta militar y muchísimos huesos. O sea, que estaba todavía todo eso ahí. Y ya definitivamente ahora sí que están bien sepultados porque está todo colmatado con hormigón. Es una lástima que en este caso no se considerara una tumba de guerra. El propio monumento tampoco existe ya porque el monumento se descolocó del sitio en donde estaba por la ampliación de la dársena de Escombreras, y es una pena que la memoria histórica tenga que recordar a todas las víctimas de la guerra civil, pero los que ya estaban recordados desaparezcan del recuerdo. Y en este caso, la poca sensibilidad que tuvieron las autoridades, que en este caso eran del mismo bando, al no considerar nunca los restos del Lolite como una tumba de guerra y que ahora pues tuviese esos restos conservados de alguna manera, que no están y ya son irrecuperables. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Pues Luis Miguel, muchas gracias por esta interesantísima conferencia. Muchas gracias a todos ustedes por asistir y les recuerdo que mañana tenemos una nueva conferencia. Volvemos a la Guerra Civil Española con una conferencia sobre la ofensiva del Nalón en Asturias en 1937. Pues sin más, les doy las gracias a todos ustedes por asistir y a nuestro conferenciante de hoy y espero verles mañana en esa conferencia. Muchas gracias. Yo también doy las gracias a todos.